Buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy buenos días. No sé si se me oye bien porque no hemos hecho pruebas de sonido, Se te oye pero perfectamente, alto y claro, alto y claro. lo Recuerdo, celebro, lo celebro. sí señor, y además tienes la garganta mejor que yo. Esto es que ha llegado ya el otoño, está cambiando la presión atmosférica y vienen lluvias, no esto que se ha puesto ahora tan de moda, este sintagma que se ha puesto ahora tan de moda, se vienen cambios, se vienen lluvias, se nos vienen lluvias, que esto es una transposición, no sé si colombiana, venezolana, pero que detesto particularmente en el castellano, en el español, que hablamos en España. Perdonad esta pequeña discreción. Don Guillermo, ponme cuando pueda asomar para que nuestros amigos y espectadores recuerden el último libro de Guillermo Gortázar. Lo primero es felicitarte porque dentro de unos días vas a poner de largo tu libro, que tan buena acogida ha tenido, nada más y nada menos que en el Casino de Madrid. Presentas Un veraneo de muerte. Pues sí, la verdad es que estoy sorprendido que en 4 o 5 meses hemos sacado 4 ediciones. Esta es la última corregida y ampliada. Y no se ha presentado siquiera en Madrid, de largo. Y lo Claro. presenta Juan Pablo Fusi, de la Real Academia Española, perdón, de la Real Academia de la Historia. Ajá. Mi amigo y compañero de colegio cuando éramos niños, Jaime Mayor Oreja, Sí. y el presidente del casino, don Fernando Eguidazu. Yo creo que es un buen acto y es en fin, una confirmación de un libro que ha tenido un éxito para mí inesperado. Lo que ocurre es que ha conectado con la opinión porque, como dice Stanley Payne en la contraportada del libro, es un libro único en la reciente historiografía de la Guerra Civil Española. ¿Por qué es único? Porque no es un relato de un historiador. Son 20, 30, 40 testigos presenciales de los hechos que cuentan desde su perspectiva lo que ocurrió en San Sebastián durante 53 días. Y entonces el lector saca sus consecuencias sobre la base de los testimonios. Es decir, yo les dejo a los lectores que saquen sus consecuencias. Yo soy autor de la introducción y del epílogo, pero es un libro singular que se lee como una novela y eso explica bastante el éxito que ha tenido, porque muchos se piensan que es una novela, pero es un libro rigurosamente histórico, de fuentes históricas. Cuarta edición, me dices, presentada en el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, en el marco, pues por ejemplo, de incumplimientos como el de la Ley de Memoria Histórica. Detállanos un poco más el cumplimiento de Bueno, la esta... verdad es que cuando uno estudia historia, en fin, es fascinante la historia medieval, la historia moderna, pero lo que nunca piensa es que va a tener una proyección política coyuntural y de debate público, ¿no? En San Sebastián se ha producido un debate público porque yo mandé al alcalde una protesta porque hay un monumento a las víctimas de la Guerra Civil que La tengo empieza en el aquí. 23 de septiembre. Ajá. Pero esa carta, mejor dicho, ese monumento olvida los 252 asesinados entre el 18 de julio y el 23 de septiembre del año 36, Así cuando la es. ley de memoria democrática dice que se debe honrar la memoria de todas las víctimas de la guerra civil, sea cual fuera su ideología, posición política o creencia religiosa. Con lo cual estamos ante un monumento que está fuera de la ley. Y el alcalde está muy nervioso con este tema porque lo han firmado desde Sabatera, Coristia, mucha gente, Iñaki Azquerra, etcétera. Estamos ahí 30 o 30 y tantos firmantes y uno de ellos es precisamente Iñaki Anasagasti, con lo cual el PNV se alinea, o parte del PNV se alinea con nosotros y entonces el alcalde sabe muy bien qué hacer y pretende que una asociación de investigación arqueológica como es Aranzadi emita un dictamen, etcétera. Es una cosa absurda porque es un tema Pero ¿qué jurídico, no es un dictamen tema va a emitir, Guillermo, si hay Aranzadi. 252 Sí, asesinados identificados? Que y tú das los nombres y apellidos de todos, que refieres, porque yo leí el libro ya hace unos meses, por cierto, os lo recomiendo, si no lo habéis leído, es un libro delicioso, se lee, pero vamos, en un par de sentadas, como se decía antes, como decían los clásicos, es un cronicón de aquellos 2 meses, de aquellos 3 meses, y refieres algunos casos personales, especialmente, bueno, hay algunos que son, pues en fin, que te erizan los vellos de punta. No sé, ¿qué necesita investigar esta gente? no, no, y sobre todo que es un tema jurídico, que no es un tema arqueológico. Entonces, bueno, yo estoy ahí en la polémica con la alcaldía de San Sebastián, Claro. hay implicados decenas de personas en este tema y es un tema, digamos,
de actualidad política y de debate público, ¿no? Ya digo que los historiadores no tenemos esa aspiración, pero como estos señores de la izquierda han traído la historia al debate presente, pues claro, se las tienen que tragar por todos lados, es decir, porque la historia es la que es y no se la pueden inventar. Bueno, se la inventan, pero con escaso éxito, por cierto. Está meridianamente claro. ¿Le has llegado a escribir una carta al alcalde de San Sebastián? Me ha parecido leer. Sí, es en la que reclamo que el monumento de las víctimas de la guerra civil, que está en la calle Ingentea, detrás del ayuntamiento, o se retire o amplíe los nombres de la totalidad de las víctimas de la guerra. Claro. No solamente las víctimas que ellos dicen, que además está llena de incorrecciones, porque hay cantidad de muertos que murieron en el frente militar. E incluso hay algunos que no son, como ellos dirían, antifranquistas, sino que eran franquistas. Es decir, es un despropósito del monumento que tiene que tener una solución, y es un tema que se está debatiendo en la opinión pública de San Sebastián en estos momentos. Está absolutamente claro. Oye, Guillermo, aprovecho sé que tienes ahora mismo una reunión importante, pero los 3 minutos, 4 que tenemos por delante para preguntarte sobre algún tema de actualidad, porque tú, además de profesionalmente ser uno de nuestros mejores historiadores, tienes una larguísima experiencia política y supongo que tienes un criterio, me consta que tienes un criterio mucho más que fundado acerca de las circunstancias que atraviesa España y que atravesamos en este momento. Bueno, hazme una foto fija de España en un minuto. Bueno, y luego te hago 2 cuestiones concretas. Bueno, en términos globales yo creo que hay una crisis occidental con el wokismo y con una izquierda totalmente desnortada y que detesta los grandes éxitos de la cultura occidental europea, que es la gran civilización. No hay más que escuchar la música del siglo XIX, del principio del siglo XX, ¿qué vas a decir? La literatura, es una crisis un poco global, ¿no? Sí. Pero en el caso de España, la transición tenía una vocación de monarquía parlamentaria en la que el presidente era un primer ministro, digamos, un primus inter pares, pero desde el año 77 a esta parte, el presidente del gobierno, todos los presidentes del gobierno han ido acaparando cada vez más poder. Ahora estamos indignados con los nombramientos que hace y la ocupación o colonización que hace Sánchez de posiciones políticas en los órganos, las instituciones y en los órganos de control del gobierno y de equilibrio de poderes. Pero hay que decir que esto es una cosa que de una manera más o menos disimulada y menos llamativa la han venido practicando desde Felipe González hasta el presente. Lo que ocurre es que ahora ya este señor ha desbordado el vaso, es decir, que ahora ya pretende hasta el control absoluto de la justicia, el control absoluto de los medios de comunicación. En fin, ya hemos entrado en una deriva y ya no es que estemos hablando de un presidencialismo exagerado, sino que estamos bordeando la dictadura autocrática, ¿no? Y bueno, en este panorama nos movemos. Yo creo que en la medida en que cada vez está más aislado y es más evidente esta colonización, lo que hay que esperar es que la alternativa política al gobierno no solo desaloje lo que ha ocupado Sánchez en estos años, sino que haga reformas de profundidad en las leyes orgánicas que han permitido el presidencialismo. Yo el otro día escribí una tercera en ABC que se llamaba La monarquía presidencial. Describía como el primer elemento de esa monarquía presidencial fue el traslado de la presidencia de gobierno a la Moncloa. La Moncloa es un complejo de 20 hectáreas que no tiene ningún primer ministro de una monarquía parlamentaria en ningún país de Europa. Y, sin embargo, el rey está en un chalecito ahí en una zarzuela, con lo cual se crea una situación de diarquía. Parece que lo que hay son dos jefes del Estado. Y, de hecho, cuando el rey saluda a las autoridades, va detrás el presidente de gobierno, que es una autoridad más, y, sin embargo, se pone a él a saludar también al resto de las autoridades. Hay una serie de elementos que evidencian una deriva enfermiza del régimen parlamentario hacia un régimen presidencialista, que el único límite que se encuentra en estos momentos es la existencia de la corona. Si no fuera por eso, estaríamos como en la época de los años 30, vamos. Bueno, va detrás, salvo en las ni siquiera contadas, porque ya son numerosas ocasiones en las que en un gesto de evidente mala educación lo hace con su señora, lo hace con su majestad el rey, lo hace con quien le parezca el bien, porque tiene ese elevado concepto de sí mismo que todos hemos percibido desde hace ya casi 7 años. Digo, primero él, después él y después el jefe del Estado, después su mujer y después los 48 millones de españoles a los que nos considera chusma. Hubo un tiempo, en paréntesis,
paréntesis, Guillermo, en el que presidencia del gobierno era Adolfo Suárez, presidente del gobierno, estaba en Castellana 5. Es un dato que a lo mejor a los más jóvenes les sorprende. ¿Por qué se tomó aquella decisión de mudarse a Moncloa? Bueno, hubo la excusa de la seguridad, Seguridad. pero la seguridad, a mi juicio, no es suficiente porque justo al lado de la presidencia del gobierno está el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior no ha tenido nunca un atentado. Fíjate si era un objetivo para la ETA, ¿no? Fíjate, lo Y no tuvo ha el de tenido nunca defensa en la atentado. Castellana, que le lanzaron varias granadas, Exacto. ¿te acuerdas? Pero el de Interior Sí, nunca. pero eso fue en el año 81, creo recordar, y fue debido al hecho de que el Ministerio de Defensa no tenía la vigilancia externa que tenía el Interior. Es decir, Así es. lo hicieron desde una calle, desde un coche, porque no había vigilancia externa. Que Es va, decir, lo no hicieron desde el había frente, que pasaba por mitad un autobús de la MT, además. Menuda Sí, sí, sí. escabechina pudieron Por eso te organizar. digo que realmente la excusa de la seguridad a mí no me parece suficiente. Es cierto, él decía que desde su casa al palacio tenía peligro, pero bueno, lo que tiene que hacer es, como hacen los primeros ministros, es tener la residencia donde tiene el despacho. Igual que tiene el Ministerio del Interior, vive en el Ministerio del Interior, ¿no? Yo creo que la razón del traslado fue doble. Uno es el tamaño, porque le hacía falta una enorme cantidad a los presidentes del gobierno. Tienen centenares de asesores y de funcionarios, porque generan una especie de administración paralela dentro de la Moncloa para controlar a los ministerios. Es decir, Sí. hay una especie de gobierno paralelo de todos los ministerios en la Moncloa y lleno de asesores. Entonces, claro, un edificio como Castellana 3, que es mucho mayor, por supuesto, que el 10 de Downing Street del primer ministro británico, es mucho mayor, pero sin embargo eso les quedaba pequeño. Y luego había una segunda razón, que es una razón simbólica de poder. Es decir, el presidente del gobierno, como emerge como el primer poder de España, equiparable al de la representación de toda la nación que tiene su majestad, lo que quiere es un aparato que impresione. Y realmente es impresionante cuando entra uno a la Moncloa, parece que está entrando a la ciudad prohibida de Pekín, ¿no? Así es. Muy rápidamente, Guillermo, que te tienes que ir. Tendré mucho gusto, por cierto, no hemos dicho la fecha, 19 de octubre a las 7 de la tarde en el Casino de Madrid. Tendremos mucho gusto, iré acompañado, como siempre, ya sabes. Tengo la duda si es el 19 o el 17, perdona. Yo creo recordar que es... vea. bueno, me has pasado por aquí la invitación. Bueno, mientras te formulo la última pregunta, antes de que salgas corriendo... No, el 17, el seguro. 17, perfecto. 17 a las 7, sí. 17 de octubre a las 7 de la tarde, Casino de Madrid. Sí. Tendremos mucho gusto en ir a darte un abrazo, que ya hace meses que nos vimos por última vez. Simplemente una muy rápida antes de despedirte y saludar a Daniel Portero, que ya está en línea de espera. ¿Se puede gobernar así, Guillermo? ¿Cuánto más puede durar? Ya sé que él querría durar, porque parte de los nuestros incluso son un poco gafes. No, él tiene la voluntad de permanecer cuanto más tiempo mejor en el poder. Hombre, ya, díganme ustedes algo que no sepa, le digo aparte de los nuestros. Digo si técnicamente o políticamente o judicialmente, ya veremos. Hoy os anuncio, hoy el campanazo lo voy a dejar para el final. Voy a saludar antes a Daniel Portero y al final voy a meter todo el veneno, porque quiero hablar y un rato acerca de doña Begoña Gómez. ¿Se puede gobernar sin socios? ¿Se puede gobernar sin poder sacar ni una sola ley adelante? El jueves, como sabes, es decir, mañana, iba el techo de gasto al Congreso y como lo va a perder, pues directamente lo pospone. Ya, bueno, pero es que, es la sensación de gobernar con la vista puesta en las 24 horas siguientes. ¿Cuánto tiempo se puede mantener así un personaje en el poder? Por la permanencia en el poder es propio de todos los políticos, pero en el caso de Sánchez es enfermizo, ¿no? Porque cualquier primer ministro que tuviera a su mujer imputada en un tema de corrupción es que habría dimitido al momento. También tenía que haber dimitido en su día Rajoy cuando le registraron, la policía le registró el despacho de la calle Génova con el asunto de Bárcenas y el de Correa. Pero en fin, aquí no dimite nadie. Aquí o te echan las elecciones o te echan una moción de censura, ¿no? Pero en mi experiencia, que estuve en 3 legislaturas en el Congreso, tengo la sensación de que una minoría permanente y agotadora como la que tiene el señor Sánchez, es muy difícil que tenga una duración superior a 2 años de vigencia. Es muy difícil. Él puede tener el objetivo de durar más tiempo, pero yo, en fin, si esto sirve de ánimo, aunque no soy profeta y
Y en política, la política yo siempre digo que es la ignorancia de lo que va a pasar al día siguiente. Puede cesar pasado mañana, ¿no? Pero, la hubiera firmado casi Pío Cabanillas. Está bien, me gusta. Sí, sí, esa es una frase mía que la uso muy a menudo porque es verdad, ¿eh? Además podría contar 1000 ejemplos de cómo ocurre eso, ¿no? Pero vamos, en términos normales, yo creo que un máximo de 2 años es lo razonable. Por tanto, le queda un año, Guillermo. Si se puede hablar de normalidad en España, vamos. No, ahora mismo no. Por tanto, nos quedan unos meses todavía de aguantarse. O sea, elecciones en 2025, ¿tú crees probable? Eso yo lo creo muy probable, sí. Guillermo Gortázar, historiador, día 17 de octubre, cita a las 7 de la tarde en el Casino de Madrid, pues en fin, acompañado la presentación de tu libro, Un veraneo de muerte, San Sebastián 1936, por Fernando Eguidazu. Hace muchísimos años que no he vuelto a coincidir con él desde las tertulias de Radio Intereconomía, Jaime Mayor Oreja, Juan Pablo Fusi y gente absolutamente notable y de primerísima fila. Te envío un abrazo, Guillermo Gortázar, y te lo daré personalmente. A ti, muchas gracias por la entrevista y cuídate. por la convocatoria. Venga.